Buenos días. Mm. Vamos a comenzar la última clase en esta ocasión de las 10 reglas clínicas para principiantes. Eh, a partir de aquí, vacaciones hasta septiembre. Únicamente supervisaremos casos, pero las clases teóricas las dejamos por ahora. Hoy tenemos una clase con un contenido amplio, puesto que quería terminar el primero de los temas, el criterio clínico. Y después de escuchar a Emilio Bacheto el día pasado, hablándonos del Santón, creo que hay algunas cosas que quedaron pendientes con respecto a las aportaciones que hace el psicoanálisis que hizo Freud al síntoma, y que creo que la mejor manera de ilustrarlas, todas ellas, es tomando uno de los historiales clínicos de Freud, en este caso El hombre de las ratas, porque ahí creo que a partir de algunos comentarios que os haga acerca de este hombre, Ernst Lanzer, se puede, yo diría que apreciar pues las cosas de las que hemos hablado hasta ahora, es decir, el sentido de los síntomas, el núcleo de goce del síntoma, la constitución lingüística del síntoma, la función del síntoma, etcétera, etcétera. Todas estas cosas yo creo que, aunque sea en un comentario superficial, puesto que no podemos entrar en todo lujo en todos sus detalles, pero sí que os recomiendo que leáis este historial de un caso de neurosis obsesiva. Es elegantísimo, de una precisión entomológica, y bueno, es uno de los grandes historiales de Freud, de los grandes casos clínicos de Freud, cuya redacción y cuya prosa es admirable. Bueno, entonces, después, como os decía, de escuchar a Emilio Bacheto con muchas ganas y la verdad que con admiración por él y por lo que hemos aprendido con él, pues vamos a retomar. Me quedaban un par de preguntas que me hubiera gustado hacerle a Emilio en el día pasado, pero bueno, ya se las haré en otro momento. Con respecto a la cuestión del Santón, eh, que son especialmente, si me preguntaba yo, a la larga, esto lo veremos dentro de una década, dentro de 2 décadas, a ver por dónde van los comentarios sobre este asunto. Si cada sujeto puede tener solo o puede inventar solo un santón a lo largo de toda su vida. Esa es una pregunta que me hago, ¿no? Y otra también, que si el santón es suficientemente resolutivo por sí mismo, por sí solo, que no necesita otro tipo de colaboraciones. ¿Por qué digo esto? Bueno, vamos a ver en qué, pues esto es una parte de la teoría, las teorías van creciendo y tienen que ir conformándose, y bueno, a ver un poco cómo se van desarrollando. Se desarrollarán de acuerdo a lo que la teoría necesite, no, la respuesta no se puede anticipar ya. Pero me hacía estas preguntas en concreto porque hemos estudiado recientemente a Joyce, eh, que ha servido a Lacan al menos para, le dedicó un seminario, lo llamó así Joyce el síntoma. Pero claro, el síntoma, tal como lo describe Lacan en Joyce, con respecto al ego y a la creación, claro, me inspira también esta otra pregunta, porque en Joyce hay muchos más soportes que la cuestión de la escritura. ¿Qué hubiera sido de este hombre sin Nora Barnacle? ¿Qué hubiera sido de este hombre sin el alcohol? ¿Qué hubiera sido de este hombre sin los soportes que tuvo, empezando por su hermano Stanislaus, por su hermana, que después también se fue a vivir con él, y por las mecenas que lo sostuvieron económicamente? Es decir, que, bueno, probablemente haya una jerarquía y la relación con la creación, con la escritura, sea lo fundamental.
Pero bueno, son preguntas que hay que ir dejando, abriéndolas para ver un poco cómo se pueden ir contestando de la forma clínica, porque nosotros tenemos que responder a ellas estudiando el caso y dándole algún tipo de respuesta en ese sentido, ¿no? En la clase de hoy vamos a exponer una serie de características del síntoma, como ya os he dicho antes, la función del síntoma, el sentido, el núcleo de goce, las vías de formación del síntoma y la hechura lingüística del síntoma, a propósito o tomando como referencia un caso, que es el caso de Ernst Lancer. Yo creo que en 3 puntos más o menos lo voy a solucionar y después le daré la palabra a Guadalupe, que es una residente de psiquiatría que tenemos ahora, externa, que va a leer unos pasajes acerca de lo que es la neurosis obsesiva, para que os quedéis, bueno, con algunas pinceladas de las obsesiones y veáis la gran creación de Freud que hizo de esta categoría clínica. ¿De acuerdo? Bueno, en principio, entonces, yo creo que lo primero es que cuando me puse a leer para preparar esta clase, dije, es necesario un primer apartado que trate sobre los historiales de Freud, sobre la ciencia y la creación. Es decir, porque se discute mucho si Freud era riguroso con lo que escribía de sus notas clínicas, de sus historiales, si inventaba cosas y tal. Bueno, me parece que todo esto merece un comentario y lo voy a hacer porque yo ya no tengo que rendir pleitesía a nadie y puedo decir lo que me dé la gana. Y voy a deciros no lo que me dé la gana, sino lo que yo pienso. Por ahí empezaremos. Después sí me gustaría hablaros de Ernst Lancer, que es el nombre de la persona a la que Freud llamó el hombre de las ratas. Hay por ahí algunos gañanes que lo llaman con otros nombres porque no se informaron lo suficiente, porque tomaron el seudónimo que Freud le dio, por ejemplo, Paul, ¿cómo le llamaban a veces en el historial? Lorenz. Bueno, pues en realidad era, pues, hoy lo sabemos perfectamente, se llama Ernst Lancer y tuvo una vinculación con Freud mucho más allá de la que creemos. Yo quiero hablaros también de esa cuestión de lo que se conoce de la literatura sobre este hombre, aunque murió muy joven. Y por eso el último punto, después de hablaros de los historiales de Freud, de quién fue Ernst Lancer y de por qué fue a ver al doctor Freud, quería hablaros de algunas cuestiones que están en la literatura, especialmente sacadas a colación por un autor alemán de nombre, bueno, latino, Augusta, se llama Georg Augusta, que hace un cierto paralelismo entre la obra, entre Freud y Lancer en algunos aspectos que veréis rápidamente como lo hay. Perfecto, pero primero, antes que nada, el primer punto, los historiales clínicos de Freud sobre la ciencia y la creación. Lo primero que hay que decir es que el caso del que vamos a hablar es un caso ejemplar que describe en sí mismo la neurosis obsesiva. Es decir, que crea la neurosis obsesiva. ¿Por qué insisto en esto desde el principio? Porque la neurosis obsesiva, la Zwangsneurose, hasta Freud no existía. Es una creación o una invención de Freud. Y es con este historial con el que describe todos los matices, toda la infraestructura de las obsesiones, todo su perímetro, hasta dónde llega, en qué se diferencia de otras cosas como la histeria o la psicosis, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay que poner, cuando se dice que si Freud fue riguroso con todo lo que describió este paciente, me parece que no hay que olvidar lo primero que es que Freud crea una categoría a propósito, basándose principalmente en este caso, y que esa categoría, gracias a su descripción, hoy hablamos de neurosis obsesiva y otros aún hablan, aunque no es lo mismo, de trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, que gracias a la prosa de Freud, a su invención,
porque hay algo naturalmente de invención en todo eso, se creó una categoría clínica que si no hubiera sido por él, hoy no podríamos usar. ¿De acuerdo? Dicho esto, para centrar el tema y el punto de vista desde el que lo quiero enfocar, quiero decir unas palabras acerca de los historiales de Freud. Usted dice, que las historias clínicas de Freud, originalmente, si las miramos desde el punto de vista histórico, son una continuación de la tradición médica más relevante de la psiquiatría del siglo XIX. Para eso únicamente tenéis que leer los historiales que él escribió cuando era neurólogo, ¿no? O cuando estaba haciéndose psicopatólogo, los historiales como cuando era médico asistente en 1883. ¿No? Bueno, veis ahí todo lo que son los historiales médicos bien escritos, ¿no? Pero claro, una vez que él empieza a incluir en sus relatos de casos lo inconsciente y los fenómenos de la transferencia, de los que Freud en todos los historiales da cuenta, ¿no? La transferencia y la contratransferencia, pues transformó esas historias que hasta ese momento eran simples informes objetivos y bien documentados, simples informes médicos, comenzaron a reflejar aspectos personales tanto del paciente como de quien escribía eso, es decir, del propio Freud, es decir, de la relación entre ambos, ¿no? Y esos historiales clínicos comenzaron a adquirir un carácter interpretativo o hermenéutico. Es decir, que Freud no se dedica únicamente a transcribir datos como hubiera hecho un naturalista, un médico incluso naturalista como Sydenham, copiar con todo lujo de detalles lo que dice lo que se observa en la naturaleza y punto. No, no, Freud es interpretativo. Y esto no hay que tomarlo en el sentido de que inventa, sino que interpreta es un poco distinto de inventa. ¿No? Y ahí sí, con esta cuestión hermenéutica, interpretativa, nos salimos un poco del ámbito de las ciencias de la naturaleza. Menos mal, porque si no, poco hubiéramos avanzado. ¿No? Entonces, el hecho o la falta de verificabilidad, si se puede decir así, de los testimonios de los pacientes implica o implicaba que no siempre quedaba claro qué era la realidad objetiva en estos historiales y qué era elaboración interna del propio sujeto, ¿no? Y qué era interpretación incluso del propio Freud. De lo que resultan, naturalmente, pues una serie de lagunas, de fragmentos o de sesgos, etc. Bueno, eso provocó que se le criticara por el escaso o no completo rigor científico y que las historias clínicas de Freud, los historiales clínicos de Freud, se alejaran de alguna manera de los historiales médicos tradicionales que estaban exentos de una voluntad interpretativa y que, por supuesto, tampoco se metían en cuestiones de la clínica bajo transferencia. Es decir, se dedicaban a describir los signos, como comenzamos diciendo el primer día del paciente, y en todo caso a recoger las quejas, es decir, algo un poco más subjetivo de los pacientes. La importancia de los casos clínicos de Freud para el desarrollo teórico del psicoanálisis y como método de tratamiento es desde luego valorada por todos los clínicos, psicopatólogos y naturalmente psicoanalistas. ¿No? Uno de ellos, de estos psicoanalistas conocido, Kurt Eisler, que tuvo un trato muy especial no con este hombre de las ratas, sino con el hombre de los lobos. Eisler escribió un texto que se llama La ortodoxia médica y el futuro del psicoanálisis, que está publicado en la prensa universitaria internacional en Nueva York en 1965. Bueno, y entonces dice que los historiales clínicos de Freud son los pilares fundamentales de la teoría, que las historias clínicas de Freud representan un cambio histórico en el tratamiento de las enfermedades mentales, especialmente desde que Freud se introduce en ese mundo en el estudio de la histeria. Y es así, es así.
voy a leeros incluso un pasaje del texto de Eisler. Dice, desde entonces, desde que Freud comienza a estudiar la histeria, dice, Freud recurrió al discurso de los histéricos, algo que no podía haber aprendido de Charcot, quien apenas dejaba hablar a los pacientes. Es decir, que es normal que si tú dejas hablar a los pacientes e incluso incluyes en tus relatos lo que los pacientes dices, esos informes, esas notas clínicas o esos historiales clínicos empiecen a diverger, como es de esperar, de los historiales meramente médicos. Entonces, los principios de imparcialidad y de atención constante al escuchar, atención flotante o atención discreta, o como la queráis llamar, comenzaron a convertirse en herramientas esenciales en psicoanálisis y en procedimientos psicoterapéuticos posteriores que surgieron a partir de este o en contraste con él. O sea que escuchar, atender, tomar nota de lo que dicen los pacientes, eso va creando una nueva forma, no solo de clínica, sino de transmisión. Tened presente también, por si no lo sabéis, que esto que os estoy hablando contrasta completamente con alguien que fue contemporáneo de Freud, Emil Kraepelin, quien escribió una obra fundamental dentro del mundo de la psiquiatría, muy recomendable, sin duda, que se llama Lehrbuch der Psychiatrie, el libro de texto de psiquiatría o tratado de manual de psiquiatría. Entonces, Kraepelin, para que veáis, repite muchas veces historia, cuenta viñetas clínicas, casi siempre son las mismas, por otra parte. Pero cuando él estuvo de profesor, pasó de Europa continental, estuvo de catedrático en Estonia, cuando era profesor en Estonia. Kraepelin dice en su biografía que él no conocía la lengua de los pacientes que tenían en el hospital, que él dirigía, porque hablaban estonio. Bueno, pues posible que tuviera algún auxiliar, algún asistente que le dijera algo. Pero Kraepelin dice, no es necesario conocer la lengua de los pacientes para observarlos adecuadamente. Dice, bueno, mejor dicho, incluso es mejor no conocer la lengua de los pacientes para observarlos mejor. Y Kraepelin escribió 2 ediciones de este libro de texto mientras estuvo de profesor en Dorpat. ¿De acuerdo? Como veis, estamos entrando no ya en una especie de confrontación de 2 maneras de ver la clínica, sino en una especie de diferencia que va tomando una trayectoria asintótica. Así que Freud está pendiente de lo que los pacientes le dicen y trata de registrarlo, ¿no? Y Kraepelin dice que no es una condición necesaria el saber entender la lengua y que incluso, bueno, para observar cómo se comportan, cómo saltan, cómo se tiran del pelo o cómo van vestidos, no hace falta entender en qué lengua habla. Esto lo dice Kraepelin en la biografía que nosotros publicamos en la colección Alienistas del Pisuerga. Bueno, vamos dibujando un poquito el asunto que yo quiero deciros. La esperanza de Freud de que el psicoanálisis pudiera demostrarse científicamente, porque Freud, como sabéis, es un hombre de laboratorio, es un neurocientífico, su carrera empieza en ese mundo, como investigador. Entonces, y él tiene la idea de que a la larga pueda más o menos mantener el psicoanálisis dentro del mundo de la ciencia, y demostrarse o mantenerlo dentro del mundo de la ciencia. Pero eso inmediatamente fue cuestionado pues, por gente, pues rápidamente se le empezó a criticar, como se le critica hoy, que eso no es científico, que no es evidente. Bueno, por ejemplo, Adolf Greenbaum, que es un físico de formación y un historiador de las ciencias, ¿no?, argumentó que la credibilidad de las hipótesis psicoanalíticas no podían justificarse adecuadamente con los datos clínicos de los informes de casos según los estándares científicos
de metodología y de evidencia. Bueno, esto lo cuenta en un libro que se llama Los fundamentos del psicoanálisis, una crítica filosófica. Otro autor, bueno, Greenberg en este caso, R. Greenberg, también es crítico con la validez de la teoría psicoanalítica basada en los estudios de casos, debido, dice, principalmente a los posibles errores y distorsiones. Además, Freud no proporcionó una visión general de su práctica que permitiera, dice, una evaluación objetiva con un grupo, por ejemplo, de control o con otro tipo de tratamientos alternativos. Claro que este hombre desconoce que antes de Freud no había tratamientos alternativos porque no había tratamientos psicológicos. Esa es un poco la cuestión. Bien, bueno, hay una serie entonces de polémicas entre un lado y otro autor, por ejemplo, por citar uno más, Marshall Edelson, que es un psicoanalista, señaló que la crítica de Greenbaum no implica, y yo estoy de acuerdo con él, no implica que las hipótesis psicoanalíticas sean erróneas o carezcan de significado científico porque no se puedan meter dentro de la metodología de la ciencia. Aquí yo la palabra de Edelson carezcan de significado científico la quitaría, es decir, que fueran suficientemente rigurosas y eficaces, lo de la ciencia. Luego os daré mi opinión sobre esto, ¿no? Vamos a coger otra perspectiva con respecto a los historiales, ¿ves? Porque unos los critican porque no son científicos. Bueno, hay que preguntarse, como haremos dentro de un momento, si la ciencia es capaz de explicar cosas tocantes al alma. O más bien llega un punto donde todo ya se vuelve una limitación del propio método. Porque yo estudié una carrera científica y lo que aprendí fui a condicionar con un silbato a un perro. Pero trasladado eso ya al mundo humano, era incapaz. O sea, toda la ciencia que yo había aprendido no servía para nada. Entonces, a ver, o me enseñaron mal, o yo era muy torpe, o ahí hay un trasvase que no funciona. ¿Vale? Esto es una cosa que hay que pensar también. ¿Hasta dónde llega? Una cosa es ser biólogo, ser químico, ser histólogo, etcétera, etcétera. Otra cosa es dedicarse a hablar con la gente. A ver si trasladando todos los esquemas y metodología de la ciencia, habríamos avanzado tanto como estamos ahora y sabemos hablar y quebrar y tal con un paciente, o si nos mantuviéramos dentro de lo que es el protocolo más estricto, ¿qué haríamos? ¿No? Bueno, pues eso hay que pensarlo también. Por ejemplo, desde otro punto de vista, Stefan Goldman, desde un punto de vista literario, ¿no? Resalta, y esto me interesa mucho, ¿no? Stefan Goldman resalta el contexto de las historias clínicas de Freud en la tradición de la novela del siglo XIX y analiza las fuentes literarias y científicas que Freud utilizó al escribir sus primeras historias clínicas y destaca sobre todo su formación literaria, dice, refinada. Por otro lado, los estudios de literatura y los estudiosos, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Günther Reving, dice, para él opina que los informes de casos de Freud son intentos complicados de confirmar una teoría preestablecida mediante manipulación. Es decir, que lo que sugiere es que Freud forzaba las cosas para decir lo que él quería decir. No son inductivos, sino deductivos. Bueno, entonces ahí ya tenemos, mientras Goldman, por ejemplo, describe historiales clínicos como perfectos desde el punto de vista de la perspectiva literaria, pues Reving los llama, ¿cómo se puede decir?, bastardos literarios, ¿no? Bueno, tenemos puntos de vista críticos en ese sentido con Freud. Perfecto, críticos, es decir, diferentes. Unos elogian la capacidad de Freud de trasladar al papel las experiencias de un sujeto y dotarlas de una lógica, y otros lo critican y lo tildan de literario y de no científico. Bueno, la cuestión entonces es ese contraste lo admitimos. Otra cosa es el hecho de si nuestra aproximación a nuestro ámbito de trabajo
digamos, debe valerse siempre de un instrumental y de una metodología científica, o a veces eso se nos convierte en una armadura de hierro demasiado pesada, ¿no? Entonces, a mi manera de ver, y aquí lo escribo, el hecho de considerar que los historiales clínicos de Freud no son científicos, es decir, que no siguen la metodología científica, yo creo que eso no implica que sean incorrectos, ni que les falte rigor, ni tampoco implican que contengan un saber que no esté bien articulado y que sea muy útil para la práctica clínica. No tiene nada que ver. Parece que uno, sin hacer miles de estadísticas y miles de protocolos, puede decir cosas mucho más sensatas y profundas, ¿verdad? Y que eso sea muy útil. No digo que sea explicativo, sino que sea muy útil, porque a nosotros lo que nos interesa es que sea útil, ¿no? Por otra parte, como he hablado en mil ocasiones sobre esto, hemos hablado en otras ocasiones de que la ciencia alcanza sus mayores cotas pues en las ciencias naturales, en la física, en algunas partes de la física, en la biología, etcétera, ¿no? Pero a medida que nos apartamos de ahí y nos introducimos en otros terrenos que se llaman ciencias humanas o ciencias jurídicas, pero cuando mi mujer se pone y me dice, las ciencias jurídicas, tengo que tomar un tranquimacín, digo, pero ¿qué tendrán que ver las leyes con las ciencias jurídicas? Se llama ciencia, la palabra ciencia ha colonizado todo, la, y hablas con gente que estudia literatura y habla de las ciencias también ahí, ¿qué tendrá que ver la ciencia con? Ciencias, yo cuando estudié esas cosas, metodología, era una cosa cuadrada que servía para tres cosas y punto. Y de ahí no la podía sacar porque ya empezaba a chirriar. Bueno, entonces yo creo que hay que perder un poco el miedo a hablar de que la ciencia va bien para lo que nos va bien, punto. Y para lo que no va bien hay que buscar otro tipo de alternativas de conocimiento, que no por no ser estrictamente científicas son inútiles. Esa es un poco la cuestión, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dicen los cientificistas o los científicos, porque ahora quiero sacar a colación también que frente a todas estas críticas contra el psicoanálisis porque no es científico, pues a mí es que me parece un poco ridículo todo esto. El psicoanálisis le puede criticar porque es inútil, porque no vale para nada en la clínica o por lo que sea. Dice, mira, no vale, ya está, pero que no es científico. ¿Es científica la psiquiatría? La psicología es científica. Vamos a ver ahora si, qué tiene esto de será científica la biología y toda la inspiración que puedes coger de ahí, pero como tal estas otras cosas son científicas. Bueno, voy a contaros algunos ejemplos. Por ejemplo, en las facultades de psicología se enseña a los alumnos, a los que yo creo que a veces se les toma por estúpidos, ciertos métodos terapéuticos a los que se consideran basados en la evidencia. Se les dice de entrada, estos son métodos científicos que están basados en la evidencia. Dicen, no como el Freud ese que se acostaba con su madre. Bueno, entonces, ¿de qué están hablando ahí? Son métodos terapéuticos basados en la evidencia que se consideran resolutivos y que son sofisticados y que es un poco como el no va más de las cosas de... Bueno, vamos a ver. El punto de vista, por ejemplo, hasta donde yo recuerdo ahora, porque me he informado adecuadamente de esto. Claro, el punto de vista conductista más radical consiste principalmente en que parte de la premisa de que hablar no sirve para nada. Que lo que es importante es hacer. Las cosas hay que hacer. Hablar, déjate de pamplinas, ¿no? Entonces, eso, la importancia está ahí, ¿no? Y eso es el paradigma más científico de la psicología, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate, y esto es un hecho sacado de unos comentarios, ¿verdad? Expuestos en una clase de psicología para estudiar. Se establece consulta a una pareja, porque tiene una serie de problemas de que discuten más de la cuenta, están como perro y gato. Bueno, entonces establecen un contrato conductual, esto es, se enumeran una serie de cláusulas con bonificaciones o refuerzos. Bueno, luego lo estudian, a ver si están de acuerdo ambas partes y lo firman y después de que ambos se hayan ya comprometido, pasa un tiempo, entonces se evalúan, ¿verdad? Durante un tiempo después, a ver y se revisan si han cumplido con lo que se han comprometido. Entonces, ¿se han cumplido? Gratificación.
¿Qué quiere decir esto de gratificación? Bueno, pues, por ejemplo, entonces el ejemplo que se pone en clase es, si él friega los platos, si tu Jorge friega los platos, ella le recompensa con una relación sexual el sábado. Bueno, entonces, sacado de los apuntes, ¿eh? Bueno, sí, o por ejemplo, otra evidencia científica terapéutica de alto nivel. Si cuando él llega a casa le dice te quiero, te quiero, te quiero 3 veces, pues eso ya es, digamos, compromiso, ¿no? Entonces ella le hace la cena y postre. Esa es Entonces, esto es lo que se presenta. No sé, chicos, los que habéis estudiado psicología recientemente, habéis hecho el PIR y todos estos telares, seguro que os sabéis todas estas cosas de memoria. Pero esto es lo que se presenta como basado en una evidencia científica. Lo que no dicen es si la evidencia científica es para qué tipo de animales, si se incluyen ahí los animales, los hombres y las mujeres, ¿no? Pero entonces, esta inutilidad, ¿verdad?, que se viste de ciencia, pues a mí me parece que puede ser todo lo rigurosa que sea, pero es inútil. Es perder el tiempo, es para denunciar, es decir, oiga usted, le voy a pagar a usted 100 pavos por estas bobadas, mire, por lo pronto le voy a tirar por la venta. Eso por lo pronto. Y luego ya veré si además bajo y lo pataleo. Esto es una tomadura de pelo. ¿De acuerdo? Bueno, esto es la situación actual. Vamos ahora al nuestro amado y admirado y muy leído Emil Krepel. Emil Krepel. Ahí tenemos el padre de la clínica, de la psiquiatría clínica, etc. Un hombre de ciencia. Un hombre de ciencia. Pero el hombre de la ciencia también se ve llevada por intereses que no tienen en absoluto que ver con la ciencia. Estuvo toda la vida cabezón, cabezón, cabezón con que la demencia precoz y la locura maníaco-depresiva eran enfermedades distintas. Él estaba empeñado en separar las enfermedades y hacer enfermedades independientes unas de otras. Y por lo que fuera, cabezón, cabezón, que la demencia precoz era distinta de la locura maníaco-depresiva. Las opuso en cuanto a la forma de evolución, a las formas de terminación. Las dotó de una etiología distinta, de una sintomatología distinta, de unos tipos clínicos completamente distintos. Bueno, y venga a insistir en todo eso. Ya cuando escribió la última edición que escribió él solo de Lehrbuch, en la edición 8, ya se jubiló. Tuvo ya un periodo de reflexión y escribió un artículo breve y dijo, uy, no sé si me he extraviado, me he extralimitado de mucho. Me parece que no son tan diferentes, ¿eh? Yo creo que tienen una especie de sustrato común. Bueno, o sea que un hombre que basaba todo eso en estudio de casos, en muchos casos, no como Freud que solo tenía uno, no, muchos, tenía tarjetas llenas de 3 datos, ya os he explicado un poco cómo componía Klepper en las clasificaciones, y tenía todos los colaboradores, pero había una idea rectora suya que era que eso era distinto por cojones o por razones, para decirlo así. Y así lo puso de manifiesto y lo mostró en todos sus libros, etc. Luego vinieron los de la acera de enfrente y dijeron, no, eso no tiene nada que ver, está todo más junto. Viene la escuela de Kleist y de Leonard y lo pone todo patas arriba. Y el propio Kraepelin así lo admite. Incluso discute con uno de sus alumnos, un adjunto suyo, Zendig, a quien le encarga el proyecto de revisar, bueno, hacer un estudio catamnésico de todos los pacientes que Kraepelin y su equipo habían diagnosticado de demencia precoz, los sigue, hasta que los encuentra, tal, los estudia a todos y, y dice, bueno, a ver, aquí hay un problema un poco serio. Todos los que había diagnosticado de demencia precoz y de locura maníaco-depresiva, dice, aquí los resultados son un poco comprometedores, dice, porque todos estos casos, dice, son en su inmensa mayoría locura maníaco-depresiva.
esto de la demencia precoz no lo veo, bueno, un problema serio otra vez. Kraepelin le entró al trapo, discutieron, etcétera, etcétera, pero quedó en entredicho que toda la metodología científica que él llevaba, la que se había basado para obtener esa separación, al final la separación era una metodología científica que era cabezón, cabezón, es decir, era una idea suya que quería sacar adelante a cualquier precio. Yo, como también soy obsesivo, cuando tengo tiempo, naturalmente, cuando no lo tengo, me dedico a otras cosas, pues he leído, porque me gusta leer a Kraepelin, todos los casos de la locura maníaco-depresiva y los casos de la demencia precoz. Y son casos que se pueden intercambiar. Cuando empieza a describir la demencia precoz, delirante, etcétera, etcétera, coges los casos de la locura maníaco-depresiva que tienen tintes de parafrenia, de delirios paranoides, etcétera, etcétera, y los puedes poner en cualquiera de los dos lados. Es decir, que hay mucha ciencia, pero mucha ideología también. ¿De acuerdo? Y Kraepelin es un tipo serio, ¿vale? Bueno, entonces, no me digáis nada ya de cómo el DSM-3, que es la Biblia de la psiquiatría, el patrón de la ciencia por excelencia, ¿verdad? En un momento determinado, cuando tienen que hacer la clasificación de las enfermedades, las botan a mano alzada en los hoteles, en el hall de los hoteles, entre los representantes de las distintas sociedades de psiquiatría americanas. Entonces, la ciencia, ¿qué pasa? O sea, la naturaleza es que se presta a las votaciones de los psiquiatras en este caso. ¿De qué ciencia estamos hablando? Bueno, entonces digo todo esto para no extraviarnos demasiado, porque habíamos comenzado hablando de los historiales clínicos de Freud y en concreto de uno de ellos, que es de lo que vamos a hablar ahora, del caso del hombre de las ratas, al que se le ha criticado a Freud que justamente inventaba a veces datos, disfrazaba otros, etc. Bueno, todo el mundo inventa algo, porque el fantasma es una invención y nosotros vemos las cosas de determinada manera, aunque no queramos. Yo tenía un profesor científico, el profesor doctor Ramón Valles, que llegaba a esa clase con él, lo poníamos la bata y decía, cuando uno pone la bata, deja en la percha la ideología. Y venga, y nos poníamos con los ratones a cortarles el rabo y esas cosas. Bueno, pues, a ver, bueno, pues eso era muy bonito, pero las gafas del fantasma no nos las podemos quitar fácil. Es decir, queremos la realidad muy de acuerdo con nuestras fantasías. Entonces, el esfuerzo, se puede decir así, por ser meridianamente objetivo, está muy bien, pero cuando entramos en este tipo de terrenos todo es más complicado e incluso los contrarios a nosotros cometen los errores que nos imputan a nosotros. Por eso hacemos una reivindicación un poco, que es lo que quiero hacer ahora, cuando Freud escribe este historial. ¿Y por qué este historial me ha permitido estas cuestiones de las que os estoy hablando? Pues porque justamente Freud redacta este texto, primero lo expone en el primer congreso de psicoanalistas en Salzburgo y lo expone de un tirón, es decir, que habla durante 3 horas y están todos sin notas, por supuesto, porque Freud no era nada bobo. Después hace como Cicerón, llega a casa y redacta, se puede decir así, digamos, los parlamentos que daba en los juicios, ¿no? Y el público asistente, Ernest Jones, etcétera, le piden, concluya, y dice, ya llevamos 3 horas, dice, no importa, otra hora más. Bueno, entonces, junto con el texto del caso que podéis leer, conocemos, y por eso viene todo este lío que os estoy contando, las notas que Freud escribía cuando acabó en las sesiones con este paciente. Y están publicadas y son, al parecer, las únicas notas que él tomaba, que se conservan de todos los muchos casos que trató. Con las otras las iba rompiendo y esas no. Entonces, hay a veces, cuando vamos leyendo el texto y cuando leemos sus notas, alguna discordancia, etcétera, etcétera, y él va ajustando, ¿verdad?, lo que le parece la creación de orfebrería de una categoría clínica. Las categorías clínicas son invenciones.
Yo llevo diciendo esto toda la vida. No es que sean productos de la naturaleza, no, son invenciones, pero invenciones que se hacen bien o que se hacen mal. Y Freud lo hace muy bien. Y este es un caso, en ese sentido, que puede tener forzamiento, no importa. El asunto es que nosotros hemos aprendido qué son las obsesiones leyendo este texto. Esa es la cuestión. Que hemos aprendido también qué es la paranoia leyendo a Krepelin. Aunque Krepelin mintiera como un cosaco cuando... Si no nos interesa. La definición crea la realidad también. Eso es el asunto al que tenemos que llegar, ¿no? Entonces, hay cosas que están mejor hechas y otras que están peor hechas. Bueno, ¿quién fue, punto 2, Ernst Lanzer y por qué consultó con Freud? Bueno, hay una serie de... Cuando escriba la pequeña presentación para YouTube, ya pondré la bibliografía, principalmente dos de estos libros. Yo creo que hay dos libros que se publicaron después sobre Lanzer y sobre la relación de Lanzer y Freud. Uno es el de Patrick Mahoney, que se llama Freud y el hombre de las ratas, y otro es el de Georg Augusta, que este es un libro, el primero está en inglés, el segundo está en alemán, y este se llama algo así como el, el de Augusta, tiene una formulación un poco, el título es muy raro. Entre nosotros lo llamamos, lo llamábamos el hombre de las ratas, la historia de la vida del paciente de Sigmund Freud, Ernst Lanzer, un estudio de 1920. Bueno, de ahí, del libro de los fundamentos de psicopatología que publicamos hace años y que yo creo que es fácilmente encontrable en Internet, tipo pirateado, que es un tocho así gordo, que escribimos con Fonso Sobañat y con Ramón Esteban. Ahí hay también una serie de cosas que he cogido para lo que voy a exponeros ahora. Y también estuve leyendo otras cosas. Bueno, pues un texto de Alfredo Cimiano que hizo un resumen muy meticuloso, como es él, como era él, que publicó creo que en una revista de psicoanálisis que editábamos hace años, en 2001, ¿no? Bueno, y otra serie de cosas. Luego os daré alguna... y el libro de Elisabeth Freundlich, que es una sobrina de Ernst Lanzer. Luego os contaré la historia esta, que se llama El pájaro del alma, es una novela. Bueno, no puedo daros toda la historia larguísima de este hombre, solamente voy a coger dos elementos de la historia infantil y después paso al momento en el que consulta con Freud para que veáis un poco todo esto de la función de los síntomas, cómo se forman las obsesiones, todo este tipo de cosas, ¿no? Cuando cuando Ernst Lanzer tenía 3 o 4 años, mordió y atacó a alguien, posiblemente a la niñera encargada de su cuidado o a alguna de sus hermanas, que eran mayores. Su padre, en represalia, lo castigó severamente y lo golpeó. Durante la paliza, Ernst tuvo un intenso ataque de cólera y, furioso, se dirigió a su progenitor. Como aún no conocía los insultos, le gritó todos los objetos comunes que tuviera a su alcance, ¿no? Lámpara, plato, torre, etc., ¿no? Lo que sorprendió de ese hecho fue la magnitud de la rabia de su hijo. El padre dejó de golpearlo y pronunció una de esas frases proféticas que recorren la vida de muchas personas. Y dice, este niño será un gran hombre o un gran criminal. Desde entonces, Ernst Lanzer desarrolló un verdadero terror a los golpes y una hostilidad feroz contra su padre, a quien amaba, pero contra quien sentía una enorme hostilidad. Bueno, veis aquí toda esta dimensión, 3, 4 años de la hostilidad, ¿no? Bueno, ahora 4 años.
y luego ya salto a los 20 y tantos. Con 4 años, una noche observó a Fräulein Peter, la señorita Peter, o Pedro, si queréis, la señorita Pedro, que era la institutriz, y era además joven y muy bonita. Esta mujer, la institutriz, estaba leyendo, tumbada en el sofá, ligera de ropa. Y ella le dio permiso para meterse debajo de sus faldas. Él se lo pidió y ella le dio permiso, pero con la condición de que no se lo contase a nadie. Como llevaba poca ropa, pudo tocar sus genitales y todo su cuerpo. Desde entonces quedó en él la ardiente curiosidad de contemplar el cuerpo femenino desnudo. La ardiente curiosidad de contemplar, es decir, aquí tenéis un aspecto de este hombre, de este paciente, que tiene que ver con la mirada y con el goce que pasa por la mirada. Veréis después los problemas que tiene con las gafas también. El cuerpo femenino desnudo. Además, es de reseñar que era muy olfativo y conocía a las personas por el olor de su ropa, como si fuera un perro. Le daba un auténtico placer el oler el pelo de las mujeres. Sus percepciones olfativas siguieron en adelante, teniendo para él una enorme importancia. 2 comentarios. Cuando leáis el caso, que es lo que quiero que hagáis este verano, iréis entendiendo con más detalle todo esto. 2 comentarios. Primero, hoy los niños están pletóricos de pornografía con los teléfonos móviles. Pero en la época de la que hablamos, el contacto sexual era muy precoz a través, especialmente en la burguesía, a través de las nodrizas y de las niñeras. Esto es algo que en todos los historiales, no de Freud, sino cuando se leen, siempre aparece el papel un tanto pervertidor de estas mujeres, ¿no? Ahí, en la primera ocasión, en la primera mención que os leí, aparece la dimensión esta de la violencia, de la hostilidad contra el padre. Y ahora aparece otra cosa, que es la cuestión del deseo y del goce sexual, ¿no? Es decir, que ya tenemos dibujados 2 frentes sobre los que Freud va a armar todo el edificio del entendimiento, se puede decir así, de la neurosis. Tenemos por un lado la pulsión y por otro lado la defensa. O por un lado el deseo y por otro lado la prohibición. Es decir, 2 cosas que van a chocar ahí completamente, ¿no? Y en medio de ese choque aparece, como ya explicábamos al principio, una especie de formación de compromiso a la que Freud llama el síntoma. ¿De acuerdo? Acordaros de estos 2 pilares. Entonces, la pulsión, el deseo ardiente, vigoroso de ver mujeres desnudas, ¿no? O toda la cosa esta, el deseo, ¿no? Y por otro lado, la prohibición, la defensa, etcétera. Bueno, la infancia de este hombre, como se dice, fue intensamente sexual, como la de tantísimas personas, y a medida que fue creciendo se fue desinteresando más. Bueno, cuando se tienen historiales clínicos de este tipo, se ve claramente la intensidad de la vida sexual de los niños. Muy bien, vamos ahora ya a 1907, cuando consulta con Freud. ¿Qué pasa a este hombre que ya es un hombre adulto, tiene 29 años? ¿Qué le pasa? ¿Por qué va a consultar a Freud? Bueno, pues ahora vamos a ver qué. Fijaros que en la exposición, esto lo he sacado del texto que publicamos en los Fundamentos de la Psicopatología, veis una cosa muy importante, que las neuras de este tipo tienen mucho que ver con las neuras de la familia, o que los síntomas de este hombre, que las obsesiones de este hombre, son como traslaciones de las obsesiones y de los, ¿cómo decir?, de los pecados de los padres. De los pecados quiero decir de los deseos, ¿no? Bueno,
Fijaros, dos son las deudas del padre de este hombre, que aparecen, digamos, como luces muy poderosas en el caso de Ernst Lanzer, doctor en Derecho, en el texto Freud le llama el doctor Lorentz, que es un vienés de origen judío que fue tratado por Freud en 1907. Es decir, que entonces tenía 29 años. Y Freud lo apodó por el tipo especial de singularidad de su goce, el hombre de las ratas. Luego veréis por qué. En primer lugar, el padre, Heinrich Lanzer, era un suboficial de la Armada austriaca y había contraído matrimonio ventajoso, atención, atención, con su prima carnal Rosa Saborsky. Matrimonio ventajoso. Bueno, que había sido criada y adoptada por una familia de un lejano pariente suyo, propietario de una importante empresa industrial. Es decir, que la pasta la tenía ella. ¿Vale? De modo que Heinrich, tras casarse con Rosa, entró al servicio de la empresa y accedió así a una posición económica más holgada. Bueno, la esposa, Rosa, tenía a gala mofarse públicamente de su marido mientras le recordaba que tiempo atrás, esto es muy importante, había estado enamorado de una joven pobre, pero hermosa, y que había consentido en renunciar a su más querido deseo, que era desprenderse de ella para casarse con la rica. ¿Me seguís? Esta es la historia que precede, esta dimensión histórica, este otro, es lo que precede al nacimiento de este hombre. Y que en sus síntomas van a estar conectados con toda esta historia. La renuncia al deseo del padre para casarse con la mujer rica, ¿no? Y otra cosa que viene ahora. Bueno, otra cosa. El segundo lugar, aparte de este asunto del padre, ¿verdad? Que renuncia, que se acobarda con su deseo, ¿no? Es el siguiente. El padre había estado destinado en una guarnición en el ejército y había contraído deudas de juego y solo pudo salvar su honor merced a la providencial intervención de un amigo. Pero una vez que desapareció el amigo, jamás consiguió reembolsar esas deudas, es decir, que no pagó la deuda. Pues bien, una y otra falta, es decir, la renuncia al deseo y la deuda no pagadas, ambas del padre, aportan a la temática obsesiva esencial del fantasma de este hombre, la dotan de un cuerpo especial, ¿no? O sea, eso va a estar ahí presente para años y años y Freud va a tratar de desmontarlo, ¿no? Bueno, ¿por qué va este hombre a ver a Freud que va en un momento de una angustia terrible, de un trance obsesivo horroroso? Vamos a ver. Los síntomas obsesivos de este hombre se originan o adquieren una fuerza especial en el momento en que su madre le incita a casarse con una mujer rica y no con una mujer pobre, que es verdaderamente a quien ama, que se llama Gisela Adler. Es decir, que de pronto este tipo se encuentra en una coyuntura como la que había tenido su padre. Pero estas cosas, si uno no se informa clínicamente de esto, pues pasan completamente desapercibidas. Y lo único que anota es rumiación mental, impulsiones, rituales, no sé qué, tal, tal. Pero no, a nosotros lo que nos interesa es la trama. Eso ya lo ve cualquiera, hasta un estudiante de cualquier cosa, ¿no? Bueno, entonces la trama es esta, ¿no? La madre le empuja a que se case, que se deje de pamplinas y se case con la rica, ¿no? Y lo coloca de esta manera en una situación de repetir, ¿verdad? Precisamente una de las faltas o de los pecados o de las cobardías del padre. Y fue en ese momento cuando experimentó importantes inhibiciones
a la hora de proseguir sus estudios de Derecho. Es decir, que el tío va como un cohete estudiando Derecho y cuando su madre le dice, cásate con la rica, dejó de estudiar. No podía estudiar. Gracias al análisis de Freud consiguió no solamente terminar la carrera, sino doctorarse y después poner incluso un despacho privado, ¿no? Bueno, ya veis un poco por dónde van las cosas, ¿no? La inhibición, naturalmente, de no poder seguir estudiando, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir simplemente el sentido oculto de los síntomas, quiere decir que si no acabo la carrera no me casaré con la petarda esa que quiere mi madre. ¿Vale? Todo tiene su lógica, ¿vale? Los trastornos adquirieron un cariz dramático y alcanzaron, ahí sí, ¿verdad?, un verdadero trance obsesivo, que es como lo califica Freud, y a veces habla de delirium, que no tenéis que confundir con delirio. Delirium se usaba en Alemania para hablar de las alteraciones de conciencia, es decir, cuando alguien a lo mejor tiene fiebre, tiene delirium. Cuando los alemanes hablan de que alguien tiene la cabeza como una regadera y habla con Dios y Dios habla con él, no lo llaman delirio, lo llaman Wahn, es decir, delirio. Es decir, un trastorno de la relación con el mundo, de las ideas, se puede decir así, de la relación con los otros, o de la relación con el mundo, ¿no? Entonces, lo digo para que no empecéis a sacar conclusiones raras. Un trance obsesivo cuando, digo, desempeñando las funciones, estaba en el ejército, desempeñando las funciones de oficial de la reserva austriaca y hallándose de maniobras, estaba de maniobras en un emplazamiento que actualmente sería terreno polaco, un personaje para él harto inquietante al que Freud recoge en el texto como el capitán cruel, un declarado antisemita, sabemos hoy, ¿no? Le refirió el suplicio de las ratas. Es decir, que un tío que era un capitán, a este pobrecito le cuenta el suplicio de las ratas. ¿Qué es esto del suplicio de las ratas? El suplicio de las ratas es uno de los relatos que aparecen en el libro de Octave Merivaux, que se llama El jardín de los suplicios, donde, bueno, pues no sé por qué los chinos y los japoneses y toda esta gente tienen un ardor especial y son tan listos para la tortura, ¿no? Bueno, pues ahí cuenta esto y cuando cuenta lo que es la tortura, el terror de las ratas, este hombre es un antes y un después en su vida, ¿no? ¿De qué se trata? Se trata de un tormento que consiste en la introducción violenta de una rata en el ano de un condenado con el fin de que le devore los intestinos. Meten en un caldero una rata, para decirlo rápido, tal como lo describe este hombre, le empiezan con fuego a calentar y la rata tiene que buscar una salida. ¿Por dónde busca la salida? Por el orificio anal. Entonces la rata va penetrando, va devorando lo que pilla, mueren rata y en este caso persona, ¿no? Bueno, ese es el suplicio o la tortura de la rata. Claro, la narración de ese relato se produce, y aquí es otro detalle que un clínico pilla muy bien y Freud rápidamente lo pilla, se produce justamente después de que, como sucede a veces en el ambiente militar, Ernst fuera enviado en maniobras de aproximación ante una criada de una posada. Es decir, que se le despertó un poco la libido y poco después fue cuando le contaron la cosa esta terrible, el capitán cruel contó esta cosa. Entonces, de repente, el joven, en este caso militar, ¿no? Estaba militar, cumpliendo con el deber militar para Austria, ¿no? Se siente aterrorizado por la idea de que ese suplicio podría sucederle a sus personas más queridas. Escucha el suplicio y entonces piensa, y aquí empieza una idea obsesiva. ¿Que eso le podría suceder a quién? A las personas más queridas. ¿A quién?
a la joven amada y, naturalmente, a su padre. Eso podría sucederle a ella. Y el padre estaba, cuando apareció esto, estaba a punto ya de morirse, ¿no? Y luego sigue con esta idea cuando ya está muerto, ¿no? Freud escucha el relato de Ernst Lanzer y hace la observación de que ese horror con el que vivía la tortura de las ratas oculta algo muy llamativo, ¿no? Y algo que él mismo ignora. Entonces vais al texto de Freud y veis y leéis. Cuando el paciente relata el tormento de las ratas, añade Freud, en todos los momentos más importantes del relato, se nota en él una expresión del rostro de muy rara composición y que solo puedo resolver como un horror ante su placer. Su placer ignorado, unbekennen, ignorado por él mismo. ¿Qué quiere decir Freud con esto? Quiere decir que cuando el paciente está relatando esa cosa que le tiene aterrorizado, lo expresa con un placer, el rostro lo expresa un goce, porque no dice placer, dice genus, un gozo que él mismo desconocía. Bueno, ahora me parece que estáis ya entrando en un terreno un poco ya distinto del de la psicología y de la psiquiatría general. ¿Vale? Bueno, por otra parte, bueno, esto es lo que es una observación de Freud, que lo tiene, como lo tenía tumbado en el diván, cada vez que le hablaba de esto, el tío se le salían los ojos, ¿no? Por otra parte, a lo largo de las sucesivas sesiones, Freud fue consiguiendo que toda la hostilidad, claro, reprimida por Ernst Lanzer hacia su padre, recordad la primera escena que os conté, y hacia su novia, se hicieran conscientes, porque Freud quería hacer consciente lo inconsciente y pensaba que la solución pasaba por ahí. Lanzer acabó entendiendo que el tormento de las ratas estaba asociado a algo. Ahora vais a ver un poco toda... ¿Por qué pensaba Freud esto? Por las palabras. No porque pensara cosas raras, no, no. Estaba asociado a la herencia que recibiría a la muerte de su padre. Ese tormento estaba asociado a la herencia que recibiría con la muerte de su padre. Porque en alemán, Raten es cuota, pagar una cuota. Y Raten, que se pronuncia casi igual, quiere decir ratas en plural. Se escribe igual, salvo que Raten se escribe con dos T's y con una A más corta, precisamente porque lleva dos T's. Y Raten con una T solo, que quiere decir cuotas. Entonces Freud empieza con Raten, Raten, otras palabras que van surgiendo después. Heiraten, que quiere decir el deseo de casarse, en este caso con la mujer pobre, y una serie de cosas que voy a leeros. Vamos, no os voy a explicar todo este deslizamiento de palabras, voy a leer simplemente las palabras, las anotaciones de Freud. No, dejamos el historial. 29 de noviembre, dice, cuando en la primera entrevista ya le comuniqué la condición a propósito de mis honorarios, él dijo, para cada corona, una rata para los niños. Ahora bien, dice Freud, ratas, raten, lo pone, significa para él realmente cuotas, raten. Y conscientemente, dice Freud, lo pronuncia igual. Claro, nosotros, a ver, esto para un alemán o para un austriaco, la A es un poco más larga, nosotros como... Y lo distingue perfectamente. Y lo fundamental, ¿ves? Aquí lo dice, es lo de todo esto, ¿no? Entonces va descomponiendo
todas estas palabras con de ratas, tal, 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 que no voy a entrar en ellas, las seguís en la lectura, para que veas cómo pensaba Freud todo este tipo de cosas y cómo pensamos nosotros. Un paciente te dice, siento una agorafobia terrible cuando me meto en un tren. Perdón, siento una claustrofobia terrible cuando me meto en un tren. Cuando me meto tal, pues anda, sí que tienes claustrofobia tú y a muchas cosas. Dices que yo lo que quiero es escapar. Vale. Cuando habla tiempo después de que una historia suya infantil, ¿verdad? En la que él tiene, angustiadísimo, muy pequeño, que escapar, porque o escapa o puede pasar la de Dios es Cristo, vuelve a usar porque tengo que escapar. Entonces, yo no estoy pensando en nada, simplemente escucho la palabra escapar en los dos. Esa conexión de esa palabra, de esa conexión significante. Esa es la lógica, se puede decir así, con la que se piensa o con la que se escucha desde el punto de vista psicoanalítico. No pensamos en símbolos ni en cosas de estas, ni en imágenes, no, lo pensamos más bien como si estuviéramos leyendo un texto y en las palabras que hay en ese texto. Esto tiene mucho que ver, para que lo entendáis, con lo que es la tradición judía, donde las cosas se memorizan y se repiten y son palabras, ¿no? Entonces, y Freud pensaba así ya. Lacan esto lo saca ya, lo pone sobre la mesa, le da toda una teoría, habla del inconsciente estructurado como un lenguaje, todo este tipo de cosas. Pero este es el tipo como cuando hablábamos el día pasado del pasaje al acto de la joven homosexual, cuando se tira al foso del tranvía. Ese si neither kommt, ella se arroja o ella se viene abajo o ella también da a luz, porque el mismo verbo puede significar tirarse abajo o dar a luz, ¿no? Es decir, que eso es lo que Freud escucha, ¿verdad? Y ahora entendéis un poco, entonces, cuando hablamos de la hechura lingüística de los síntomas. Os ruego que leáis el texto este, que os lo explicarán mejor que lo que hago yo, porque Freud va tomando todas estas anotaciones y va sacando las palabras, poniendo, el traductor las va poniendo en castellano, etcétera, en alemán, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, después sobreviene un nuevo incidente en la historia de este hombre, también decisivo para la interpretación de esta neurosis obsesiva. Se le rompen las lentes, en realidad son quevedos, porque son de esas lentes que no llevan esta cosa que no sé cómo se llama, varilla o como sea. Se le rompen las lentes y entonces aquí vais a ver lo que es el laberinto del obsesivo. O sea, cómo de un problema se mete en un problemón. Un problemón que solo puede solucionar además otro. Esto es como cuando viene dice, uy, tienes un paciente obsesivo y dice, me voy a comprar un coche. Y dice, este entra en crisis seguro. Empieza a mirar todas las revistas de coches, cilindrada, no sé, unas cosas rarísimas, mira la gente. Bueno. Luego ya tiene 3 o 4 y empieza a ponerse malo, ya se le empieza a cargar el pelo, luego tiene que decidir entre dos, entra ya en crisis, ya tomar tranquimacina de huello. Y al final, dice, ¿cuál compraría usted? Digo, mire, vete a tomar por culo esto de entrada, luego ya veremos. Es decir, que va a que otro le solucione algo que él no es capaz de decidirse con respecto a su propio deseo, ¿no? ¿Y qué hace? Pues depende del grado de enfermedad que tenga. Si ya está más o menos curado, compra un coche. Si no está curado, o no compra ninguno o compra una bicicleta. Bueno, pues algo parecido es lo que tenemos aquí con este hombre, ¿no? Entonces, se le rompen las gafas y entonces escribe una carta al oculista de Viena para que le mande otras nuevas gafas. Días después llegan los anteojos de su óptico
que le habían sido enviados, los cuales le fueron entregados personalmente por el capitán Novak, el capitán Cruel, quien le indicó que debía abonar los gastos, una miseria, 3,80 coronas, al teniente A, el supervisor de correos. En ese mismo instante surgió en él la idea de que no le va a devolver el dinero. Joder, pues si lo hiciera, entonces le sucedería a su padre y a su amada el suplicio de la rata. ¿Tiene que devolver el dinero? Pues no, que se joda. No le devuelvo el dinero. Entonces rápidamente aparece el suplicio de la rata. No obstante, a continuación musitó lo siguiente, el siguiente juramento. Tienes que se dice a sí mismo, el super yo. Tienes que devolver los 3,80 coronas al teniente A. En esa coyuntura se desencadenó un singular complejo, una angustia terrible y un trance obsesivo terrible. Bueno, que es el que le lleva a visitar a Freud, ¿no? Días después terminaron las maniobras militares. Durante ese tiempo, Lancer realizó continuos esfuerzos por devolver al teniente A la cantidad adeudada. Intentó primeramente pagarle a través de un oficial que tenía que hacer la gestión en la oficina de correos, pero se alegró hondamente cuando este le devolvió el importe pagado que no había encontrado, le dijo que no había encontrado al teniente y le devolvió el dinero. Finalmente encontró al teniente A, pero el oficial se negó a aceptar el dinero, explicándole que a él no le debía nada, porque ni siquiera se ocupaba de los asuntos postales, que eso era cosa de un tal B. Bueno, esto es el laberinto obsesivo. Bueno, acuciado por el juramento, imaginó una serie de complicados manejos destinados a devolver las 3,80 coronas. Iría con los tenientes A y B a correos, con los dos. Allí el teniente A le daría a la encargada del servicio postal los 3,80 coronas que ésta entregaría allí mismo a B y así podría cumplir al pie de la letra el juramento entregado en el importe al teniente, ¿no? Bueno. Extenuado por tanta zozobra, Lancer recordó finalmente que al día siguiente el teniente A realizaría con él el viaje en tren hasta la estación de P y aprovechando tan magnífica ocasión le entregaría por fin el dinero rogándole que se lo entregara al teniente B como disculpa. Sin embargo, otra vuelta en el laberinto. Cuando al día siguiente llega a la estación ferroviaria de P, no se atrevió a decirle nada, aunque habló con el asistente del teniente A y le comunicó que anunciaría a su teniente que le visitaría por la tarde para satisfacer su deuda. Recordad que el padre no había pagado la deuda. Sumido en tamañas cavilaciones, cogió el tren en dirección a Viena, pero en cada estación que el tren se detenía pensaba que aún podía bajarse y tomar otro en dirección contraria para cumplir el desatinado juramento. Absorto en sus pensamientos, llegó a Viena, donde visitó al doctor Springer y le expuso sus dubitaciones. Bueno, el tal doctor Springer lo aplacó con algunas palabras y ese día Lancer durmió tranquilo. Pero al día siguiente, acompañado por un amigo, se dirigió a la oficina postal y remitió el giro de 380 coronas a la empleada de correo. Y diréis vosotros, ahora, ¿pero qué tiene que ver la empleada de correo? Porque era la persona que había tenido a bien pagar de su bolsillo la mencionada cantidad, cosa que ya sabía desde el principio. Bueno, en fin, ya se sabe que esto es un trance obsesivo como el que os encontraréis miles de veces, en fin. Todo esto sigue, todo este embrollo sigue adelante. Y como no sale de este embrollo, entonces, ¿qué decide el hombre de las ratas? Para quedar libre del embrollo obsesivo, se dirige a la consulta del doctor Freud. ¿Para qué? Para que le haga un certificado diciendo que él no puede pagar el no sé qué tal, porque está enfermo y que con ese certificado ya puede salir adelante. Esa es la manera en la que este hombre, abrevio un poco, llega, se puede decir así, a la consulta del doctor Freud. Bueno, vamos a ver. Unas palabras más, porque en realidad, por lo que sabemos por la literatura,
que se ha publicado después. Bueno, Ernst Lanzer tenía alguna noticia del profesor Freud porque había leído La psicopatología de la vida cotidiana. Decía, anda, qué cosa más curiosa. Y le había causado mucho interés este tipo de fórmulas de las palabras, como Freud va leyendo los chistes como palabras, los aullidos como palabras, tal. Y entonces se dirigió a él, ¿no? Entonces, voy a leeros algunos pasajes que están sacados de los libros que he mencionado antes, porque para que os sirvan de interés para leer este verano el historial clínico por vuestra cuenta. Freud no solo quedó impresionado, por la inteligencia de su nuevo paciente, sino que también observó similitudes con su propia vida que a menudo parecían incluso sorprendentes. Al igual que Freud, Ernst Lanzer era el hijo mayor de la familia, en quien sus padres depositaban grandes esperanzas, como era propio en las familias de aquella época judías, ¿no? Los antepasados de ambas familias provenían de las zonas vecinas de Moravia y Silesia y se trasladaron a Viena con el objetivo de proporcionar a los hijos, especialmente a los varones, una oportunidad de ascenso social. Como en el caso de Freud, que estudiaran Derecho o Medicina, ciencias naturales, que es lo que quería estudiar Freud, pero eso no daba de comer. Aunque no reconocían, ellos eran judíos, pero bueno, no renunciaron al judaísmo, pero se mostraron muy seculares y muy poco participativos. En 1872 la familia Lanzer se mudó antes de nacer, Ernst, la familia Lanzer se mudó de la zona rural de Simmering a otra zona que es Leopoldstadt, a un barrio prominentemente judío. La familia Freud, compuesta por 9 miembros, también vivía en esa misma casa. Años más tarde, ambas familias residieron nuevamente, por casualidad, en la misma casa en Paz-Maniten-Gasse, otra callejuela, ¿no? Donde nació Ernst en 1878. Esta es una historia, la que va contando en este caso Georg Augusta. Es una historia, ¿verdad?, de lo que es el mundo judío y cómo hay estas coincidencias, en este caso de Freud y de su paciente, ¿no? Es una historia representativa de lo que fue la emancipación de la clase judía de baja estrato, ¿no?, de las provincias, hasta llegar a ascender socialmente en Viena a una clase más alta y más educada justamente a través de los estudios. Una trayectoria que compartieron tanto Freud como Ernst Lanzer. Freud lo llamaba en el historial, a veces lo presentaba como P y a veces lo llama doctor Lorenzar, que es el sinónimo que utilizaba en los escritos o en las presentaciones, ¿no? Bueno, como soldado del ejército de los Habsburgo, Lanzer sufrió una provocación antisemita por parte del capitán, de la que ya hemos hablado, al finalizar las maniobras en la actual Ucrania. El capitán le mencionó lo de la tortura de las ratas y Ernst quedó tan perturbado que comenzó a atormentarse. Y entonces consultó, como decía antes, con varios médicos. Uno de esos médicos fue Werner Jaurek, que fue vienés también, premio Nobel de Medicina. Sí, sí, y enemigo frontal de Freud. Hay incluso toda una... Friedrich Thorberg escribió una historia contando esa enemistad, ¿no? Wagner Jaurek investigaba el cerebro, el treponema, todo este tipo de historias. Y era un neuropsiquiatra, ¿no? Se reía mucho del psicoanálisis, etc. Bueno,
Pero fíjate, este paciente consultó a los dos, al que fue premio Nobel y después al profesor Freud, que es naturalmente el que le curó, ¿no? Después de bueno, Freud lo veía semanalmente, ¿eh? O sea que a diario, perdón, entre lunes, martes, hasta el sábado, todos los días, menos descansaban el domingo. Las notas clínicas de las reuniones de las que os hablaba antes, de las sesiones, cubren un periodo de 4 meses. La última está redactada el 20 de enero de 1908. Suponemos que continuó algunos meses más en tratamiento, aunque ya no se conservan, o Freud no tomó más notas, ¿no? Pero sí se conservan de los 4 primeros meses. Después de la exitosa terapia que llevó con Freud, Lancer comenzó a trabajar como abogado en prácticas, terminó sus estudios, a trabajar como abogado en prácticas en 1908 y en noviembre de 1910 se casó con su gran amor, Gisela, la mujer pobre. Freud en esto era cabezón, cabezón. También le pasó con el hombre de los lobos igual. Kraepelin le dijo, no te líes con esa mujer que es una petarda, está como un cencerro, una enfermera suya, Teresa. Visitó a Freud y dijo, sí, sí, muy interesante la relación con Teresa. Dijo, yo me quedo con Freud. Normal. Bueno, entonces, se casó con Gisela y en 1911 abrió su propio bufete de abogado, el doctor Lancer. ¿De acuerdo? Muy bien. La pena es que la felicidad de este hombre duró poco tiempo porque en noviembre de 1914 Ernst Lancer, en la época de la Gran Guerra, ¿no?, desapareció como soldado en la Primera Guerra Mundial. Inicialmente no se sabe, digamos, mm, qué itinerario tuvo durante la guerra, ¿no? No fue hasta 1919 cuando se supo que la fecha de su muerte se fijó definitivamente, había sido en noviembre de 1914. Es decir, que es uno de los muchos que murieron en la guerra. En 1923, Freud añadió una especie de obituario anónimo a Lancer en un artículo que se llama Observaciones sobre un caso de neurosis obsesiva, y dice, a propósito de este paciente, lo siguiente. El paciente, a quien el análisis contribuyó a restaurar, bueno, lo he traducido así un poco elegante, ¿no?, a restaurar su bienestar psíquico, como tantos otros jóvenes valiosos y esperanzados, ha perecido en la Gran Guerra. Bueno, le hace un homenaje a Freud entonces. Después, un par de cosas más, antes de callarme. Después, Gisela, que era la esposa de Lancer, no formó ninguna otra pareja y murió en Viena en 1933. Fijaros después, 3 hermanas de Lancer murieron en el Holocausto. Un paralelo tardío también con Freud, cuyas 3 hermanas también fueron deportadas y asesinadas. 2 familias judías. Una hermana de Gisela logró escapar a Estados Unidos junto con su esposo y su hija, la futura escritora Elisabeth Freundlich, que se casó a su vez con Günther Anders. Y esta señora, Freundlich, relató en su novela El pájaro del alma la historia de su familia y se menciona naturalmente ahí, por eso sabemos algunas cosas más, a su tío Ernst, a quien Sigmund Freud ayudó, digamos, a alcanzar una notoriedad al escribir su historia clínica y denominarlo el hombre de las ratas. Muy bien. Oscar, este señor Georg Augusta, en su libro, logró, tomando como ejemplo a Lancer, mostrar las condiciones de vida de una familia judía desconocida que aspiraba a pertenecer a la clase media, y es importante reconocer que Lancer perteneció a una generación que produjo en Austria muchísimos intelectuales, algunos de ellos de una influencia decisiva en la cultura europea, de los cuales surgió el modernismo vienés. Por ejemplo,
primero, Stefan Zweig, o Oskar Kokoschka, o Karl Kraus. Es decir, gente muy brillante, ¿no? Y termino con una mención al otro libro de Patrick Mahony, que se llama Freud y el hombre de las ratas, donde dice, es muy interesante lo que dice, que el material acumulado por Freud, dice, el material acumulado sobre Freud es el conjunto de datos más preciso y penetrante sobre cualquier individuo, ¿no? O sea, que este también le dedica el libro le dedicó, ahí también tiene un libro sobre la histeria y Freud y no sé cuántas cosas. Es decir, se conoce mucho todo esto, ¿no? Mahoney señala que no encontramos, leo textualmente, ningún indicio de resolución de la neurosis de transferencia del hombre de las ratas, sino más bien encontramos abundante evidencia en contra de la afirmación de Freud de que logró una restauración completa de la personalidad del paciente. La narrativa de Freud sobre el caso del hombre de las ratas no es completa ni consistente. No se aclaró la amnesia infantil sobre algunas cosas menores que habían pasado, que provocó el castigo del padre, la cólera, todo esto de lo que hablamos, y puso fin a la masturbación infantil. El análisis más largo, si hubiera sido así, más largo, hubiera brindado la oportunidad al paciente de completar su historia, sacar a relucir sus recuerdos, sus fantasías, Dice, no obstante, este autor termina declarando un profundo aprecio por la obra de Freud. Bueno, Mahoney ha escrito muchos libros de cosas muy variadas. Entre otras cosas, le dio por escribir cosas sobre psicoanálisis, aunque el de estas cosas no es un clínico, ¿no? Al hilo de todo esto, veis que dice que no fue tan completa, no sé con qué criterio puede decir eso, pero bueno. Otra cosa más para terminar. Como sabéis, la psicosis ordinaria ha adquirido un auge enorme entre muchos colegas nuestros y eso ha llevado incluso a revisar los historiales clínicos de Freud y a rediagnosticarlos de otra manera. ¿De acuerdo? Esto es una cosa que se ha venido haciendo con el hombre de los lobos. Creo que el hombre de los lobos, Freud lo diagnostica de neurosis infantil y está claro que es un diagnóstico un poco cogido por los pelos. Pero bueno, eso ya lo sabemos por los estudios por la siguiente analista que tuvo Ruth Mark-Brunswick. Pero en este caso, también se han revisado muchos de los casos de Freud de histeria y tal. Bueno, a lo que vamos. Hay un estudio de Juan Pablo Lucchesi, a quien conoceréis, yo lo he invitado en alguna ocasión a las jornadas de la alta psiquiatría, que está publicado en la revista Vertex. Y Juan Pablo, que escribe con claridad, tiene un buen criterio clínico, sin embargo, propone algunas cosas con las que, bueno, modesta, yo no estoy de acuerdo, ni creo que esté de acuerdo mucha gente, ¿no? Pero pero quiero sacarlo aquí a colación y os daré mi opinión, ¿no? Con argumentos más o menos bien trenzados, plantea elementos clínicos, y lo cito a él, que lo caracterizarían como un trastorno psicótico, en particular por la existencia de automatismo mental. Bueno, esto es, creo yo, sacar las cosas un poco de quicio. Aunque el texto de Juan Pablo está bien hilado, ¿no? Y lo lee con atención y tiene una buena formación clínica, sin duda, pues yo creo que es llevar las cosas demasiado lejos. ¿Por qué es llevar las cosas demasiado lejos? Pues por una cosa muy sencilla, porque las fronteras las trazamos nosotros. Yo digo, hasta aquí llega la psicosis y de ahí es otra cosa. Hasta aquí, pues para mí llega hasta aquí, pues ya está. Porque son artificiales. No es que... Entonces, si uno se pone a revisar todo, puede pensar, la omnipotencia del pensamiento de este niño, cuando pensaba que sus padres podían leer lo que pensaba, no sé qué, o cuando, bueno, eso lo puede leer cada uno como sea, como quiera,
Pero este tío es el prototipo perfecto de lo que es una neurosis obsesiva con patas. Entonces, yo he aprendido lo que es la neurosis obsesiva con el hombre de las ratas, ¿no? Entonces, no creo que haya que andar desmontando todos estos casos, porque uno puede coger un elemento, un rasgo de automatismo mental, que es una descripción del pequeño automatismo mental, que es una descripción de Clerambault, ¿verdad? Una descripción de Clerambault cuyos signos, Clerambault tiene que inventar términos nuevos porque son casi inaprehensibles. Es una microfenomenología casi inaprehensible. Es decir, que si hubiera habido un brote, si hubiera habido una cosa de esas, pues dices, sí, pero ese tipo de descripciones, yo no animaría a nadie a que con un signo del pequeño automatismo mental uno haga un diagnóstico. Los fenómenos elementales hay que ponderarlos mucho. Y los fenómenos elementales pueden estar ahí, pero como no peguen un petardazo, hay que andar con mucho cuidado con diagnosticar eso. Porque es que si no, vamos a Melanie Klein. Todo el mundo chip loco y algunos se salvan un poquito. Porque esquizoparanoia. Bueno, pero pues no, yo pienso de otra manera, a lo mejor equivocada. Yo creo que la mayor parte de la gente es normal, aunque sean más raros que el perro verde. Y dejamos la locura para un terreno más pequeño. ¿Por qué? Pues porque la locura no es algo bien visto. Simplemente por eso. Entonces, bueno, que tiene un ramalazo, que tiene, como si tiene cuatro, a mí me da igual. Entonces, bueno, como es artificial, yo doy mi opinión en ese sentido. No creo que, y ya digo que el texto de Lukeli está bien hilado, pero me parece que sacar las cosas muy de contexto. ¿Por qué? Pues porque nosotros nos hemos formado estudiando este tipo de casos y para ese tipo de casos tenemos la representación de lo que es la neurosis obsesiva. Eso es mi manera de ver esta cuestión. Bueno, termino con unas palabras, entonces, de lo que decía antes, y en este caso citando a un colega nuestro, Alfredo Cimiano, que en 2003 escribió un texto meticuloso, obsesivo, como él le gustaba hacer las cosas, que se llama Ernst Lanzer, El hombre de las ratas, para que veáis donde queda presente otra faceta también del propio Freud, muy ensalzada en este caso, y con esto despido el texto. Es el 26 y 27 de abril de 1908 se celebró el primer Congreso Internacional de Psicoanálisis en Salzburgo, mientras Ernst Lanzer aún no había concluido su tratamiento. A este congreso asistieron personas de Viena, Zúrich, Budapest, Berlín, Londres, etcétera, etcétera. Freud expuso el caso clínico en el que estaba trabajando. El galés Ernest Jones, quien acababa de conocer a Freud, nunca lo olvidó. Medio siglo después escribiría lo siguiente. Y estas son palabras de Ernest Jones. Hablaba sin recurrir a notas. Su exposición comenzó a las 8 y a las 11 propuso concluir, pero todos estábamos tan subyugados por su fascinante exposición que le rogamos que continuara y así lo hizo durante otra hora. Nunca llegué a ser tan ajeno al paso del tiempo. Me impresionó su facilidad de expresión, su ordenamiento tan magistral de un material tan complejo, tan conspicua lucidez y su intensa seriedad. Bueno, pues yo creo que esto responde un poco a muchas de las críticas que he sacado a colación aquí contra Freud y si inventaba o no inventaba. Bien, creo que con esto y con otra imagen de cuando Freud fue invitado a una de las universidades norteamericanas a dar una conferencia y estaban todos los emperifollados profesores tiesos como un palo y un señor arrugadito, modesto, más bien pequeño y con un traje que pasaba completamente desapercibido, que era el profesor doctor Freud, dice, cuando se levantó, de pronto pareció un gigante entre pigmeos. Un gigante entre pigmeos cuando comenzó a hablar.
la mejor imagen de Freud. Todos emperifollados y ese señor cuando empezó a hablar eran todos enanos, pigmeos ante un gigante. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a la que le he robado mucho tiempo, pero me ha dado hoy por ahí porque ya no voy a dar más clases hasta septiembre, a nuestra residente Guadalupe para que culmine un poquito con unas notas sobre la neurosis obsesiva y ya cerremos un poquito todo esto. Tu caso, entonces, Guadalupe, ya lo estudiaremos el próximo día. ¿Vale? Vale, perfecto. Eso es. Bueno, buenas tardes. Voy a leer unos fragmentos del libro Estudios de Psicología Patológica de José María Álvarez. Que os lo voy a enseñar, por si no lo conocéis, para que quede aquí, que este libro parecía una bobada, pero resulta que es bueno. Es muy bueno. Ah, vale, vale, pues no lo tenía yo en la cabeza así, pero bueno, adelante. Es muy adelante. bueno, yo lo tengo. Ah, muchas gracias. Es del capítulo Neurosis. Desde el punto de vista clínico, resulta relativamente sencillo reconocer al obsesivo. Se trata de un sujeto que sufre de lo que piensa. Por lo general, bobadas y absurdidades que no puede quitarse de la cabeza. De aspecto pulido, impecable, sin falta, sus ademanes corteses esconden una agresividad que se le escapa a borbotones en la ocasión menos propicia. Realiza actos repetitivos y rituales escrupulosamente planificados. De no hacerlos, se angustia hondamente. Empieza muchas cosas y no termina ninguna, aunque tiene 1001 argumentos para justificar su retraso. Mientras que el histérico siempre tiene a mano un pero, el obsesivo tiene como máxima favorita el por si acaso. Fórmula que le sirve como mandato para no pisar la cruceta de una baldosa o para santiguarse ante algo que le impacta. Este enemigo declarado del carpe diem suele dejar para mañana lo que podría hacer ahora. No vaya a ser que al cumplirse alguno de sus anhelos se encuentre con un vacío inquietante. La culpa le reconcome y el reproche lo acompaña como su sombra. Si desea, mal asunto, porque la culpabilidad se apodera de él. Pero si por si acaso no desea, la depresión le aplasta. Tanto le aterroriza la muerte que vive hibernado, es decir, haciéndose el muerto y desvitalizando todo lo que toca. Pero su conflictiva relación con la existencia no se reduce al espanto que le ocasiona la muerte, sino más bien a la mortecina y cadavérica relación que mantiene con el deseo. De ahí deriva su actitud vital, pusilánime y esclava. De ahí también el cuidado y las precauciones que se impone para estar vivo sin vivir. Quien aprendió a morir se olvidó de ser esclavo, escribió con buen tino Séneca. Esta frase, aplicada a nuestro obsesivo, ilustra con claridad las limitaciones de la libertad que acarrea la opción de hacerse el muerto en vida. Porque el obsesivo es de los que se empeñan en creer que la muerte es cosa de los otros, de manera que cuando caen enfermos avisan al médico para que les confirme, desmintiendo a Heidegger, que aún no es su hora, que eso de la muerte no es ni inminente ni posible. También el contacto le abruma, de tal manera que unas veces se ve como si fuera un enfermo infeccioso, y otras como si quienes contagian de deseo y goce fueran los demás. No hay cosa peor para él que los imprevistos, o cualquier supuesto que escape a su acendrado control. Busca poner orden en su polvorín interior mediante innumerables listas de tareas, naturalmente imposibles de cumplir, pues imposible es la relación defensiva que mantiene con su deseo. De tan perfeccionista que es, se vuelve inoperante hasta la inhibición. La duda es su modo de pensar.
siempre presente cuando algo le importa. A la hora de elegir, está perdido. Echa mano de datos y rumia cálculos enrevesados que aletarguen su deseo hasta que, de pura impotencia y sumido en el aturdimiento, elige a la desesperada. Aunque bien pensado, si fuera por él, no elegiría nunca, porque eso implica dejar algo. Por eso prefiere ser esclavo y esperar, paciente y cobarde, hasta ver cómo se llevan a su amo al cadalso, él tan obediente, servicial y dado a transformar los deseos en demandas. Tus deseos son órdenes, dice con razón. Su morada natural es el laberinto, donde se empeña en permanecer porque, desde luego, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. ¿Cómo le gustan los silogismos? Sobre todo, el que asocia el cumplimiento de un anhelo y la penitencia. Si consigo alguna satisfacción, entonces merezco un castigo. Sueña con una libertad que le aterra, una libertad controlada, por supuesto, no sea que se deje llevar por esa pasión incandescente que le habita y se convierta en el más rijoso o criminal de los seres que pululan por la corteza de la tierra. Ahí es donde resplandece su goce más secreto, eso sí, nublado por miles de razonamientos, achicado por innumerables prohibiciones y desechado por justísimos principios morales y creencias religiosas. Su apuesta por la imposibilidad del deseo es la única manera que conoce de mantenerse en él. Es cierto que a distancia, pero deseante en el fondo. Hacer listas inmensas para no realizar ninguna de las tareas o anudar el cumplimiento de un deseo a una condición imposible son tretas comunes en su proceder. En esta postergación es donde se revela su goce, porque no es el goce lo que se pospone con su habitual para mañana, sino que su goce está precisamente en esa perpetua dilación. En lo tocante al amor, el sujeto obsesivo suele amar en proporción inversa al deseo. De hecho, cuanto más acartona al otro y lo priva de deseo, más lo idealiza y ama. Tan amante como es de tenerlo todo controlado, también aquí se mete en un buen lío, pues ama mientras su objeto codiciado se sustrae, mientras no lo consigue, con lo que se refuerza la máxima del deseo imposible. Porque si se diera el caso de que su dama por fin dijera sí, entonces chocaría frontalmente con el problema que trata de eludir, y tendría que bajar a la arena y confrontarse con su deseo y el deseo del otro. En esto recuerda a Tántalo en el lago, con el agua hasta la barbilla y los frutos rodeando su cabeza. Acuciado por el hambre y la sed, cada vez que se disponía a beber o comer, el agua y los frutos desaparecían, con lo que todo volvía a la situación anterior y se iniciaba otra repetición más. Como ya se ha dicho a lo largo del seminario dictado entre 1955 y 1956, Lacan destacó del obsesivo la contingencia sobre la propia existencia, cuyo exponente se expresa en las preguntas: ¿estoy vivo o estoy muerto? ¿Y por qué existo? Son preguntas que el obsesivo, de una u otra forma, se formula. Preguntas a las que ya daba vuelta en la infancia. Pero lo peor es que intenta por todos los medios contestarlas, sumido en un permanente debate consigo mismo, del que siempre sale derrotado. Sin embargo, en la soledad del pensamiento se maneja mejor que en las relaciones intersubjetivas, porque es en el trato con los otros donde puede sorprenderle algo del deseo del otro, y con él la angustia. De ahí que se refugie en el ensimismamiento, como si cerrando los ojos el mundo se detuviera, y extraviado en su laberinto pudiera engañar a la muerte con mil astucias. Como anillo al dedo le viene la observación de Voltaire
anotada en una carta a Madame du Deffand. Todos somos como prisioneros condenados a muerte que se entretienen un momento en el patio, mientras el verdugo les viene a buscar para justiciarlos. Esta idea es más verdadera que consoladora. Muy bueno. Oye, muchas gracias, Guadalupe. Nada. Bueno, os animo a que durante este tiempo vamos a continuar con las supervisiones el próximo día, naturalmente, no con clase. Yo voy a descansar para hacer otras cosas. Os animo a que leáis el historial de Freud porque volveremos a sacar la colación cuando hablemos de otra de las reglas que es a mí solo me gusta lo que me sienta mal. Creo que hoy la hemos esbozado un poquito. ¿De acuerdo? Y por lo demás, continuamos el miércoles y para los que ven el curso online, pues que tengan un buen verano y que escuchen mucho Extremoduro. La ley innata. ¡Qué disco! Muy bien. Buen verano. Hasta luego. Chao, chao.